Si tú u otra persona que conozcas está luchando contra el alcohol y cualquier otra sustancia, quédate en este episodio que vamos a platicar sobre los 5 puntos básicos para dejar de beber o consumir y que entres a un proceso de recuperación. Mi nombre es Plinio, yo soy alcohólico y bienvenidos a su podcast Alcoholismo y Esperanza. ¿Cómo estás, Melvin? ¿Cómo estamos, Plinio? Muy bien, gracias a Dios. Acá una grabación más. Contento de estar acá y poder ser útil. Esto me ayuda bastante y también pues llevar ese mensaje, llevar esos puntos que a nosotros nos ayudaron y dar esa experiencia de nosotros para que a la audiencia pues también les sirva de mucho. Perfecto. ¿Cómo estás, Fernando? Pues todo bien, mira, gracias a Dios. ¿Qué ¿Cómo, tal todo? cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Pues ¿Has bien. estado un poco gripe, con gripe? ¿Cómo has estado? Por el tiempo, pero ya va. Ya va a pasar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los 5 puntos básicos para la recuperación. Vamos a tratar la manera de hablarles cómo a nosotros nos ha funcionado. Y esto es basado en la literatura de los grupos de autoayuda. No es nada no sustituye a los 12 pasos de recuperación, sino que es un método que se resume para que nosotros podamos o nos haya funcionado esto de dejar de beber. La experiencia propia de La nosotros. experiencia de nosotros, simple y sencillamente. El primer punto es la asistencia a las reuniones. ¿Qué tan valioso crees vos o creen ustedes que puede ser la asistencia a un grupo de autoayuda como un soporte principal para, ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero tal vez hablar un poquito más sobre la asistencia a las reuniones? ¿En qué tanto te ha beneficiado asistir a las reuniones de los grupos para tu proceso de recuperación? Pues fíjate que para mí la asistencia es la base fundamental. Porque primero me ayudó a darme cuenta de que yo padecía de una enfermedad y que no era un simple vicio, como lo llaman allá afuera, que no era un problema moral, como me lo mencionaba, o sea, como la gente afuera lo creía, pero la asistencia me fui dando cuenta de todo eso y también eh, me fui ayudando en el aspecto de que la obsesión o las ganas iban disminuyendo. Cada vez que yo asistía y asistía, tiempo, días, semanas, meses. Entonces la asistencia es lo primordial, la base. Para mí es la base en mi recuperación, fue la asistencia. ¿Crees, Fernando, qué se habla en las reuniones para que sea tan importante en esta recuperación? ¿De qué se habla? Hay Fíjate que, duda de eso, pues realmente la gente no sabe, porque ¿para qué voy a ir? Pues, pero ¿qué es cuál es o por qué tiene que ser uno de los principales puntos para la recuperación? en mi caso, fue la experiencia de vida de mis compañeros, de que, como decías al principio, la asistencia a la sesión, en mi caso, me sirvió para darme cuenta y quitarme de la mente de que podía volver a beber y darme cuenta, autodiagnosticarme que soy alcohólico. Eso principalmente porque cuando yo vine, yo creía que no tenía problemas, pero al escuchar a otras personas, poco a poco fue como, vaya, pues sí, fíjate que es probable que sí haya tenido algún tipo de percance, ¿verdad? Y que sea un problema para mi vida y para lo que me rodea. Y así me fui dando cuenta. Yo creo que también la asistencia a las reuniones te marca porque te das cuenta de que no estás solo en esto, que las cosas que uno ha pasado las ha pasado otras personas también, las vergüenzas incluso que uno ha pasado las ha pasado otras personas y eso es un punto vital, pues, o sea, a veces uno cree que lo que uno ha pasado, la vergüenza de lo que uno ha pasado hace que dice, oye, no, a mí esto me da pena contarlo porque realmente es algo sumamente vergonzoso. ¿Ve? Pero cuando escuchas a alguien que ha pasado una cosa igual o similar, ves que ahora lo vemos como diferente, hasta nos reímos de eso. Pero es porque estando en las sesiones nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo camino, todos estamos en el mismo proceso, todos hemos pasado cosas muy similares y todos hemos pasado, el alcohol nos ha golpeado a todos de una forma tan trágica, pero todos vivimos esa misma situación. Al final encontrás a alguien que te comprenda, porque alguien que no es alcohólico, bien difícil que te va a entender ese tipo de situaciones que nosotros hemos pasado. O alguien que no es alcohólico, es bien difícil que te entienda que, que cosas que nosotros hemos vivido, que ha sido a causa del alcohol, la gente que no tiene este problema de alcoholismo lo ve como una cosa grave, pues que nunca debe haber pasado, pero ¿cómo pudimos haberlo evitado si estábamos metidos en eso? Y En mi a, caso.
disculpa, ya me recordaste que yo cuando vine tenía un compañero que a las mismas cosas que a mí me pasaron, le pasaban a él también. Y después, cabal, lo que vos decís, ese puente de comprensión, empezás a entender que no estás solo, que no estás solo, y a partir de ahí, pasar a una comprensión y también a entender de que hay una mejor vida. Sí, eso es el puente de comprensión, pero si no venís a las sesiones no te das cuenta, pues, o sea, al final eh, seguís con esa misma duda, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero una de las cosas que se menciona, hace poco vino una persona recién llegada y dice que habla que esta persona dice de que él quería no venir a los grupos porque lo que le habían dicho era de que en los grupos se insultaban, se tiraban cosas, que es lo que se ve en las redes sociales, pues, pero no, no es eso, al final es el puente de comprensión, el entendimiento, lo que la gente te da con su experiencia, es lo que recibís como tal, y al final te das cuenta, como repito, de que no estás solo en este proceso y que puedes vivir una vida sin alcohol, sin con sustancias y puedes pasarla bien. Eso es con el tiempo de la asistencia a las reuniones, o ese es parte del punto del por qué a uno le dicen, tenés que estar en el grupo, tenés que llegar al grupo. Y a veces a uno se le hace como, ay, ¿para qué? Y todo esto. Explicarnos un poco de que, Melvin, de cómo es, hay que ir todos los días, por qué todos los días, o solo una vez al tiempo, cómo funciona esto, por qué la insistencia en llegar a las sesiones. Mm, Bueno, yo siempre menciono que esto es sugerido. El programa le sugiere a todo miembro que la asistencia a los grupos sea las veces que más pueda. Pero como uno viene con un problema serio, un problema grave, un problema crónico, es una enfermedad crónica, pues, y a medida va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta de la gravedad de la situación, que la vida, o sea, mi vida estaba en peligro, en riesgo, pues no era nada más, no era solo familia, no era lo que era mi propia vida, pues estaba atentando contra mi propia vida. Y el pasar de los días, la dependencia al grupo para tratar mi enfermedad se iba incrementando. Entonces yo decía, tengo que estar todos los días. ¿Por qué? Porque si a mí me pasaba algo, por ejemplo, en la familia se enfermaba alguien o pasaba por un problema económico, yo le hablaba a un compañero o hablaba con alguien y le decía, mira, estoy pasando ese problema. Y lo único que me decía era, llegate al grupo, llega ahora, llega, llega. Entonces yo estaba todos los días ahí, estaba todos los días ahí. Los problemas no se solucionaban, pero yo me sentía más tranquilo. Entonces, esa dependencia me ha quedado. El tiempo ha pasado y yo sigo en los grupos. Yo sigo. Después me dio un fenómeno, no sé si a ustedes les pasó que las personas que lo acompañan a uno, pero no dentro, sino que fuera, familia, relaciones, amistades, te empiezan a decir que por qué la necesidad de ir todos los días, por qué estar solo ahí. Yo conozco a fulano que dejó de consumir y no iba a eso, ¿no? O sea, y te empiezan a atacar de ese lado pero como yo ya mi dependencia y sabiendo que mi recuperación solo estaba en los grupos, yo no me quería ir, yo no me podía alejar. Entonces, eso es lo que a mí me pasó en un principio. Lo que pasa es de que la gente debe entender de que aquí en los grupos no solo se deja de beber o consumir alguna sustancia, sino que también se aprende una forma de vivir, que más adelante es uno de los puntos que vamos a hablar, con el tema de cómo vivir, cómo se vive en los grupos y cómo es el método realmente que funciona o nos ha funcionado a nosotros, y que esto tiene más de 80 años, pues no es algo nuevo, este es un método que es aplicado hace más de 80 años, los fundadores lo vieron así, pues y comenzaron pues con una reunión de dos personas y después se fueron haciendo grupos, hasta el final que estamos acá contando la historia de cómo ha funcionado y el asistir a las reuniones de los grupos de autoayuda, de los alcohólicos anónimos en general, o de narcóticos anónimos, o lo que sea, ayuda mucho a este proceso que la gente está viviendo y por eso la insistencia en que les pedimos a los que ven este programa que lleven a sus familiares o vayan ustedes a un grupo de autoayuda. Siempre hay un grupo cerca de donde ustedes están porque llegando al grupo van a ir entendiendo de esto. Sí hay grupos, no lo vamos a negar, que no tienen cimentado cómo debe de ser el tratamiento hacia una persona que va recién llegada, pero para eso hay un montón de grupos, pues, o sea,
Esto es como, los grupos son como en cualquier otra organización, que vos llegas, no te gusta y te vas a otro lado. Vas a una academia de fútbol, no te gustó porque el entrenador era muy enojado y te vas a otra. Lo interesante es que querés aprender. Fíjate que yo siempre he catalogado esa, porque a mí me pasó, vea, yo también escuché, cuando yo no conocía esto y aún andaba en actividad, yo siempre escuché, vea, que igual lo mismo que mencionabas, que ahí te ultrajaban, te trataban mal, que esto y lo otro. Pero yo ahora, lastimosamente, vivimos dentro de sociedades, de una sociedad en la cual hay diversos tipos de personas, ¿verdad? De temperamentos, personalidades. Entonces, yo siempre como yo soy alcohólico, soy drogadicto, eh, yo clasificaba los bares, por ejemplo, donde yo iba a ir. Claro. A ciertos bares yo no iba porque el riesgo era mayor, el tipo de gente que iba, yo clasificaba, me voy a ir a este bar, decía yo, a consumir porque aquí es más tranquilo, la música que me gusta. Así son los grupos. Igual, La misma gente que ha andado en consumir, que ha andado en actividad, también se está recuperando. Entonces uno tiene que ir buscando el grupo que a uno, porque uno no tiene, el grupo no se va a adaptar a mí. Yo tengo que adaptarme así al como lo grupo. hacíamos en los bares. Exacto. Habían bares en los cuales yo llegaba que tal vez no me gustaba, pero yo siempre decía, es que no importa el lugar, es el ambiente que uno le ponga. Lo mismo en los grupos, o sea, la disposición que uno tiene de querer aprender o querer dejar de consumir alguna sustancia o el alcohol es lo que nos mantiene realmente acá. Pero eso tenés que haber sentido la necesidad. O lleven a las personas, motiven a sus cercanos a que vayan a los grupos con ningún compromiso, que vayan a escuchar, pero que no solo vayan un día y digan no me gustó, porque probablemente ese día hay algo que no le haya gustado. Pero para eso tienen que estar llegando a diario y experimentar por un tiempo para darse cuenta si o no le gusta este, esta cuestión, ¿verdad? Esta cuestión de los grupos. Ahora, en el punto número 2, hay algo que a mí me choqueó, digamos, un poco, porque hablan mucho del apadrinamiento. Hablan mucho del apadrinamiento y bueno, en la religión popular se habla del apadrinamiento de alguien que se hace cargo de una persona si faltan los padres. En el caso de los grupos, el apadrinamiento es aquella persona que te acompaña en el proceso de tu recuperación, que uno lo selecciona afín a uno, no es que llegas al grupo y te dicen, él va a ser tu padrino, sino que llegas al grupo y te dicen, vos comenzás a conocer a la gente, escuchás a algún par de personas y vos decís, esta persona quisiera que me acompañara. Debería de ser alguien con algún tiempo en los alcohólicos para que conozca de esta literatura, ¿verdad? Te puede ayudar. No siempre tiene que tener una experiencia en todo, porque aquí nadie es todólogo como para saber que tiene que ser un doctor en la literatura para poderlo hacer, más que la experiencia que vive. Pero te quiero contar qué es lo que a mí me chocó. A mí me chocó un poco el apadrinamiento porque a esas personas la que cual uno le cuenta algunas cosas que está pasando. Yo no concebía que yo le iba a contar a un desconocido algo que yo estaba viviendo y por eso hay que tener mucho cuidado a qué padrino uno va a elegir. Pero esa persona es una persona con una capacidad de poderte guardar esos secretos que vos estás contando. Pero por sobre todo no te puede él asolapar, asolapar, no sé cómo se diga en otros lados, pero como Cubrir, cubrir. cubrir lo que estás haciendo. Al contrario, te tiene que decir si estás haciendo algo malo, te lo tiene que decir. Estás haciendo esto mal. Tenés que, te sugiero que lo hagas de esta forma. Ya decisión de uno será si hace o no hace caso a lo que le están diciendo. Eso es un poco chocante y tal vez la gente que nos va a escuchar o nos va a ver va a decir, a la pucha, pero entonces tengo que llegar y elegir a alguien para contarle mis cosas. No es necesario, no es necesario. Hay gente que pasa tiempo y no lo hace, pero no es lo mismo estar que alguien te acompañe a hacerlo uno solo, porque ahí entra un poco el tema de aceptar realmente que nosotros solos no lo podemos hacer. Entonces ese tema para mí, no sé para ustedes, pero el tema del apadrinamiento fue un poco chocante, pero entendí de que sí necesitaba que alguien me acompañara. A mí en lo personal me ha funcionado. Yo desde que llegué a los grupos, yo me apadriné y siempre he tenido padrinos. El que se ha alejado de los padrinos soy yo, porque he querido andar haciendo cosas que no se debe y entonces para que el padrino no me dijera lo que yo ya sabía que iba a escuchar, que me decía no lo hagas, me alejaba de él.
pero realmente esa figura es importante. Ahora yo valoro la figura del padrino, porque yo puedo llegar a decir, mira, padrino, esto me está pasando, y él con su sabiduría o con el conocimiento que ha aprendido aquí en los grupos, me orienta a qué es lo que yo debo de hacer, apegado al programa de los alcohólicos anónimos, pues apegado al programa de los AA, porque eso es al final un padrino, pues es la persona que te acompaña en este proceso de recuperación. Por eso es el punto 2 de, esto no es un orden cronológico, realmente lo hemos tomado tal cual, pero es un punto principal también dentro de los 5 puntos básicos de la recuperación. ¿Cómo vivieron esa experiencia ustedes? Fíjate que de igual forma, vea, yo vine y tenía la necesidad, vea, de saber cómo era o qué es lo que yo que tenía que hacer, pues, porque aquí solo me dijeron si que levantara la mano o si yo tenía un problema o sentía que tenía un problema con el alcohol o drogas, eh, pero y que aquí me iban a ayudar. Pero yo quería ver, es como cuando vos vas a un gimnasio o cuando vas a escalar o algo a hacer, siempre necesitas un guía, alguien que te vaya enseñando y o si no vas preguntando. Entonces, y cuando me dicen esa figura del padrino, yo decía, bueno, voy a tener que hacerlo porque aquí me lo están diciendo, me lo están sugiriendo que lo haga. Pero al final uno lo termina haciendo porque te vas dando cuenta que esa figura te va guiando, te va guiando. Y fíjate que yo lo que tuve no fue para elegir, vean, no que yo nunca me puse a ver quién me ayudaba o quién me podía ayudar, porque esto le puede pasar a alguien cuando venga, vea, que diga, ¿qué es lo que tengo que hacer para elegirlo? Si puedo decirle, de qué manera se lo digo, si es que sencillamente uno va y si uno siente que esa persona le está ayudando, si es afín, si se adecúa, va encarrilada a lo que yo quería. Por ejemplo, yo quería dejar una vida total de lo que yo hacía, quería no solo dejar de beber, sino quería llevar una vida tranquila, una vida de familia, de valores. Entonces tuve que buscar una persona que fuera exactamente como yo quería, vea. Aquí no es nada perfecto, nadie somos perfectos, pero sí tratamos la manera, pocos, de cambiar ese estilo de vida. Y a mí me ayudó bastante. La verdad que yo, como lo menciono, yo sin una figura de un padrino, yo no me hubiese quedado, no hubiera, o si no, no hubiera sido, no fuera lo que soy ahora, porque me ha enseñado lo que es, tanto como del programa, me ha enseñado cómo vivir ya sin consumir. No es que antes no, uno, yo siempre lo he dicho, yo no era tan bobo que no me daba cuenta que lo que hacía era malo, pero esa figura me hizo entender y aceptar la clase de persona que yo era. Por eso es que ahora, cuando esa figura de padrino me dice algo, yo me quedo callado y es cierto lo que me está diciendo. Antes podía saberlo yo, que yo era una mala persona o que yo hacía malas las cosas, pero yo las obviaba, me quedaba callado, me hacía como decimos en El Salvador, no sé cómo decir, me hacía el de los panes, Ah, me hacía el pendejo, dicen. me hacía el maje, dice. Ah, Entonces, pero ahora no es que esa persona, porque yo he recibido críticas, fíjate. ah, Yo he recibido críticas de la gente afuera y me ha dicho, o sea que tú haces todo lo que te dice él, como que si yo no tuviera criterio, okey. A mí me ha pasado también. como que si yo no fuera lo demasiado hombre, me han dicho, o que no fuera una persona con criterio. El problema es que como aquí yo vine y esto es por experiencia y es congruencia. O sea, allá afuera alguien te puede dar un consejo o uno mismo cree saber y eso es lo que aquí me Sí. viene a quitar, que yo creía que lo sabía todo. Aquí lo que hacemos es que la experiencia de alguien que ya pasó por la misma situación que yo estoy pasando o que voy a pasar, uno acepta esa sugerencia porque esa persona ya superó y eso es lo que voy a hablar cuando toquemos el otro. Y fíjate que no siempre el padrino, haya tenido, yo, por ejemplo, ojalá que no sea oído feo ahí, golpeé el micrófono, lo siento ahí por las personas que nos están escuchando. Eh, Mi padrino me dio un consejo familiar y él realmente, no tiene esa experiencia de familia, por ejemplo. Pero al final, yo escuché una vez a un padrino, por cierto, aquí a veces la palabra se ha prostituido, hoy le dicen padrino a cualquier loco, pues no es así. O sea, la palabra está bien prostituida, está súper choteada, dicen.
pero el padrino como tal, o sea, ya viene alguien con un más tiempo y le dicen padrino, pero bueno, ese es un tema que no lo vamos a profundizar, no es la intención es que aprendamos juntos cómo funciona esto. Entonces mi padrino vino una persona de muchos años y dijo, aquí ustedes tienen que saber que tienen que hacer lo que yo digo, no como yo lo hago. Y es cierto, o sea, los fundadores aquí cuando hicieron esto no eran las personas perfectas, pues obviamente eran alcohólicos, pues, pero en este proceso uno va alcanzando eso. Entonces, mi padrino, por ejemplo, no tiene esa experiencia familiar tanto como yo quisiera, o sea, no lo vi como un ejemplo, pero sí que lo vi como un ejemplo para que él me enseñara cuáles habían sido las cuestiones que él había fallado para yo no cometerlas. Y fue así. Yo siempre lo he dicho que el mejor consejo familiar que yo he tenido lo he tenido a mi padrino. Eso es una cosa que no tiene discusión para mí. Entonces, porque estas personas ganan tanta experiencia de estando en los grupos, ya sea porque han leído o ya sea porque han escuchado a un montón de gente que de una u otra forma te ayuda a ver que si vos estás pasando una situación, ¿cómo la vas a sobrellevar ahora sin beber? Porque no es que nos hagamos dependientes al padrino o que todo lo que el padrino diga así es que el padrino tiene una ponderancia en su conocimiento, ya sin beber, que no tiene la gente que se le llama normal, como digamos que la gente que sí puede beber. Porque esa gente que puede beber no tiene esta mente que nosotros tenemos como alcohólicos que nos hace tomar decisiones a veces estúpidas, pues, porque no hemos, aprendimos a vivir con alcohol, con drogas, pero no aprendimos a vivir sin alcohol y sin drogas. Entonces, obviamente tenés que buscar a alguien como cuando vas a la universidad. O sea, en la universidad no es que, o sea, que vos tenés que aprender. Sí, tenés que aprender porque el que te está dando la clase te está enseñando algo que él ya conoce que vos no has aprendido. Y llegas a la universidad ya grande, pues. O sea, lo mismo, llegas a los grupos con una edad, en teoría madura, o a la edad que llegues, porque no hay edad para llegar, pero llegas a una edad que sí puedes saber qué es lo que está pasando, pues, o sabes qué es lo bueno y lo malo, como vos decís, pero no sin beber. Sin beber es diferente. Sin beber, comenzás a ver. Bueno, yo cuando bebía, le dije una vez a mi padrino, mire, padrino, yo hoy que no bebo, me enfermo. Y la respuesta que fue es que siempre te has enfermado. Lo que pasa es que vos te enfermabas y te ibas a beber. Y ya te importaba poco ya no te importaba la enfermedad, pues. Entonces ahí entendí yo que tenía razón. Yo siempre me había enfermado. De hecho, yo les he contado un montón de veces que me descubrieron la enfermedad de la diabetes y la hipertensión como a los 25 años. Y yo dejé de beber a los 28 años. Pasé 3 años que realmente a mí no me importaba. Y con el tiempo, por no hacer caso, vinieron todos los achaques. Y mi padrino me dijo, y él no padece de hipertensión ni diabetes, es un señor sano, pues, pero gracias a Dios, es una persona que se ha cuidado, ya tiene más de 70 años. Y él me decía, Plinio, cuídate, Plinio, no comas pan, Plinio, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces es una persona que ya vivió esa parte, ya sea personal o lo ha escuchado. Entonces esa figura del padrino no es que nosotros seamos dependientes a él o que le tengamos que contar todo, simple y sencillamente nos ayuda incluso a liberarnos, a desahogarnos, porque él regularmente está ahí siempre que uno lo busca, en cualquier horario. O sea, pues en cualquier horario no se tome de forma literal, pues, pero siempre está para uno. En cambio, el grupo están 2 horas. En cambio, en el grupo, si está muy lleno, probablemente no te den tribuna, como llamamos acá, o te den para que puedas hablar, porque está lleno, ya muchos han querido, ya quieren hablar mucho, pero el padrino sí puedes expresar lo que sentís. Eso es la importancia del padrino. Esa es la importancia no sé si vas a decir algo, Fernando, respecto a este tema. No, fíjate que es bien importante esa figura. Yo personalmente no puedo hablar mucho de eso, pero sí me doy cuenta y realizo de que dentro de un camino que uno es nuevo, es necesario que haya otro que ya haya caminado un poquito más para que lo guíe. Sí, Yo quería dar un punto también sobre eso del padrino que puede ser que no haya pasado la experiencia, como lo estabas mencionando. Y sí, pero lo que sí tienen la experiencia de años, porque también te recomiendan, vea, que sea alguien que, que esté metido en el programa, que tenga años de experiencia. Yo escuchaba, leía algo que decía que el que vive de su experiencia es inteligente,
pero el que vive de la experiencia de los demás es sabio. Así Y es. ellos han estado tanto tiempo dentro de los grupos escuchando experiencias de muchas personas que vienen con el mismo problema que yo vine, y porque todo, o sea, todos pasamos por lo mismo, en consumo y en recuperación, todos. Yo nunca he escuchado a alguien que sea un caso atípico, que sea único. O sea, los que han venido después de mí han pasado por lo que yo pasé, y los que yo escuché igual pasaron. O sea, el padrino tiene años escuchando experiencias, 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 y él sabe que en una situación en recuperación que nosotros nos estamos metiendo, él sabe a dónde vamos a ir a parar, porque él tiene no solo una experiencia, tiene muchas Así experiencias. es. Él ha escuchado muchas experiencias en su transcurso de los años, y él sabe a dónde va a ir a parar esa persona. Así es. Entonces, Y el otro punto importante también, creo que para mí un poco es lo más es medular, que al principio uno no es necesario que lo sepa, porque ya solo de venir ya está uno dentro de los pasos de recuperación, y son los pasos de recuperación. Ese es el otro punto. Un punto número 3, los estamos enumerando, pero repetimos, no es nada cronológico, es simplemente puntos. El tercer punto a tocar en esta charla son los pasos de recuperación, los 12 pasos de recuperación. ¿Porque es importante, a mi criterio, los pasos de recuperación? Que uno los va aprendiendo con el tiempo. Eh, no es necesario que uno los aprenda cronológicamente, que los lea tan rápido, porque de todas maneras en las reflexiones diarias se va escuchando la misma experiencia, las personas que vienen y hablan del programa. Hay libros grandes, no solo los pasos, está el libro grande de la literatura de los grupos, está estos libros que tenemos acá, el Viviendo Sobrio, 44 preguntas y respuestas. Hay un montón de libros que se dan en esta situación, pero hablando de los 12 pasos en específico, los 12 pasos te llevan de una forma no cronológica, pero sí hay puntos muy detallados. Por ejemplo, el paso número 1 te habla de la derrota y la ingobernabilidad. Tenés que derrotarte para poder estar seguro de que tenés que estar en un grupo. Si no te derrotas, vas a ver los grupos de autoayuda como innecesarios. Porque cuando escuches a un compañero que habla de su caso, que habla de su situación, de su experiencia, siempre lo vas a ver como: a mí no me ha pasado eso. Si no te derrotas, no te vas a dar cuenta de que esa situación que ha pasado ese compañero es muy probable que también te puede pasar a vos si no te ha pasado, porque ese compañero estuvo en una situación similar a la tuya, y por no haberse detenido en ese mismo instante que vos llegaste al grupo, vas a llegar hasta ese punto. te va a Eso es pasar, inevitable, te va a pasar. te va a pasar. O sea, eso es inevitable, y la experiencia nos ha dicho de que todo aquel que no para su consumo en cualquier momento que se encuentra es progresivo, va a llegar. Si no lo han metido, no lo han detenido, lo van a detener. Pero yo no manejo, pero te van a detener porque algún día vas a estar en una bronca, en una situación de golpes, te van a detener. Si no has perdido trabajo, lo vas a perder porque la gente ya no. Entonces, hay que admitir la derrota. Hay que admitir la derrota, no hablando tanto de la ingobernabilidad, porque eso también con el tiempo se aprende acá, que uno realmente vive una vida desastrosa. Pues yo vine creyendo que no tenía problema. El día que yo vine no tenía problemas, pues. Escuchándolo me he dado cuenta que, escucha, sí tenía un chingo de problemas. O Serio sea, no era problema, un problema, no que eran varios problemas. y serio. El alcohol solo era uno, pues, el consumo, la ingesta alcohólica solo era uno de tantos, pero sí tenía problemas. Entonces, los pasos tiene uno que trabajarlos estando acá. O sea, no es que hoy vamos a trabajar los pasos, es que los pasos se viven. Los pasos se trabajan haciendo el día a día aquí en los grupos. Eh, tenemos la aceptación de un poder superior, así como tal, como lo quieran concebir. Al principio uno es como bien apático a esto, viene como peleado con la fe, o con Dios. Algunos venimos peleados con Dios, pero lo que venimos es dañados, ¿verdad? Entonces, esto nos va acercando a algunas situaciones sin meternos en religión, porque uno de los enunciados aquí, que nosotros no nos metemos en controversia, no respaldamos ni nos oponemos a nada, ¿verdad? Que el objetivo primordial aquí es mantenernos sobrios y ayudar a otros a mantenerse sobrios también. Entonces, nos va como adentrando a estas cosas,
y nos lleva a hacer algunos inventarios personales de lo que estamos haciendo, hablarlo con otros compañeros, las situaciones que estamos viviendo, que es un poco del apadrinamiento también. Nos lleva a hacer inventarios diarios de lo que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, de poner la voluntad en manos de Dios para que Él nos pueda cambiar nuestras formas, las caracteres. Habla de la oración y la meditación también. Y pues también llevar el mensaje a los demás. Entonces, el programa como tal puede ser complejo, pero realmente es fácil. Es fácil cuando uno está dispuesto a hacerlo. Yo pasé mucho tiempo, yo les he contado, yo pasé mucho tiempo en los grupos de los cuales estaba aquí, pero realmente yo no me había convencido de que quería hacer un cambio, ¿me entendés? Sino que yo estaba aquí, pero como que no estuviera, pues, no me había querido, entonces no había entendido, no había sentido que era estar en un proceso de recuperación. Fíjate que, vaya, estabas mencionando de y es cierto, vea, estos puntos que llevamos, uno no va después del otro, sino que los elegimos, se eligieron y se están llevando. Pero me ha gustado el cronograma, fíjate. Me ha gustado que uno va, o sea, o sea, primero la base, venir al grupo, Claro, la asistencia. El segundo, buscar padrino. Ese padrino con experiencia, con años de recuperación, en proceso de recuperación. Y el tercero, los pasos, el que estamos ahorita. Yo solo con el hecho de venir a las sesiones, de venir todos los días, de haber buscado un padrino, que él me diera las sugerencias, yo ponerlas en práctica, sin pasar un meses, pasó un año, un poco más, yo sin saber del programa, sin leer qué era el programa, sabía que había un programa de 12 pasos, pero yo nunca, hasta ese momento, lo quise practicar, lo quise leer. Cuando empiezo a leerlo, me voy dando cuenta que solo con el hecho de venir a las sesiones, tener un padrino que me guiara, mm, había cosas que yo las había empezado a hacer sin conocer el programa. Ahora que leo un poquito, porque cuesta leer, me cuesta, eh, que leo un poco, yo me voy dando cuenta de cómo el programa me ha ayudado, cómo mis compañeros, cómo el asistir a las reuniones, cómo tener un padrino me ayudó a que ese programa me entrara. Como esto, yo soy un alcohólico. A mí no me gusta que me den órdenes, que me digan qué hacer, pero aquí te van guiando, te van llevando y el programa va haciendo efecto. Va haciendo efecto y cuando lo empezás a conocer, pues decir, hey, yo ya pasé por eso. ¿Por qué? Porque yo no creía, yo venía, sí, siempre creí que había un Dios, pero yo venía enojado así porque es. yo reclamaba por todas las cosas que pasaba y no quería, porque lo primero, el mismo programa te dice el paso de ser un niño a ser un hombre adulto. ¿Vea? Entonces yo le reclamaba a Dios que el daño que yo le hacía a la gente, a mis familiares, a las personas, que porque Él lo permitía. O sea, no quería hacerme responsable de mis propias acciones. O sea, eso es inmadurez. Y paso de venir de peleado con mi fe, con Dios, a volver a creer en un poder superior, que es Dios para mí. Tengo la creencia en Él, le deposito mi voluntad, pero antes de eso también tuve que admitir que mi vida en el consumo era insaciable, mi ingobernabilidad. ¿Y qué es ingobernabilidad? Es no tener dominio sobre mis acciones. O sea, yo no tenía ningún dominio. Todo lo que me llevaba al alcohol era lo que a mí me dominaba. Entonces, esa consecución de pasos, yo me fui dando cuenta que los iba haciendo con solo el hecho de seguir los primeros, venir a las reuniones y buscar un padrino. Y ahora que sé un poquito de los pasos, que los leo, quiero ponerlos en práctica, me doy cuando cuenta que, como vos decís, es fácil. Es fácil. Si uno se quiere complicar, es fácil. No estoy diciendo que cualquiera o que esto solo de abrir, solo chasquear un dedo y lo vas a hacer, pero los años, los meses y estar en tu grupo, te vas a ir dando cuenta que es práctico, Claro, que es fácil, práctico y que funciona. Funciona porque te dicen, te vas a tener una nueva vida, una nueva manera de vivir y lo vas teniendo. Vas a ser feliz, útil, lo vas haciendo.
Y esos son los pasos te lo da. Así O es. sea, creer en Dios. Porque el programa ya más adelante te menciona que Dios. Ya, fíjate que ayer tuve la oportunidad de ir a un grupo y uno de los padrinos habló sobre esa creencia. Que decía yo, a mí me gustó bastante porque o sea, yo lo practico, pues yo lo digo también. Que decía que habían personas que les decían, vos crees en algo, pero tenés fe y crees. Pero si uno no empieza a creer en Dios, porque el programa te lo menciona, uno no está metido en eso. Y uno no va a tener las dádivas, uno no va a tener las recompensas de lo que el programa te ofrece. Así es. Eso es algo que lo hemos visto en los grupos, pero al principio es un poco difícil y entendemos a las personas que van llegando, pero solo el programa y Dios se encarga de ir llevándonos en ese punto, porque el programa también más adelante te habla de reparación de daños y pedir perdón, pero todo es un proceso, o sea, no. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales cualquiera puede ver, busca y ve los pasos y dice, no, pero es que esto está complicado. Es que no vea complicado esto, o sea, venga, no lo vamos a poner a leer, no lo vamos a poner a estudiar, lo vamos a poner a vivir, porque no es conocer los pasos, es vivir los pasos, que son cosas muy diferentes. Lo podés conocer y no vivirlo, yo lo hice muchos años. Pasé 7 años aquí conociendo los pasos, sabiendo mucho de la literatura y no viviendo. ¿Me entendés? Entonces, ahora yo los vivo o trato la manera de vivirlos porque no somos blancos como la nieve, pero estamos en un proceso, obviamente, pues estamos en un proceso. El otro punto es el servicio. Fíjate, cómo el servicio a nosotros nos ha cambiado. Esto que nosotros hacemos es un servicio, porque nadie nos paga por esto, ni mucho menos estamos esperando bueno, los equipos que están ahorita utilizando son de Fernando, por ejemplo, su computadora, sus aparatos, etcétera. Un micrófono hemos comprado entre todos, el otro lo ha comprado, o sea, realmente es un servicio. Alguien dice que es una vocación y puede ser que sí, puede ser que sea una vocación, no, no esto específicamente. En el grupo hay muchas formas de servir. El hecho de llegar todos los días es un servicio, Sí. porque cuando vos llegas todos los días al grupo, con el tiempo, aunque tengas una semana, pero si llega una persona ese día, vos tenés una semana de recorrido que puedes dar ese servicio, no de contarle, sino que él sepa que ya hay una persona que tiene una semana sin beber. Porque cuando llega uno a los grupos y escucha a alguien que dice que tiene 15, 20, 30 años, dice, yo no voy a llegar a eso. Pero no es lo mismo que esté una persona sentada que acaba de llegar y que diga, viejo, yo tengo una semana, acabo de pasar mi primer fin de semana sin tomar. ¿Y cómo hiciste? No, pues mira, yo me vine para el grupo. Ese ya es un servicio. Ya no se diga como el compañero que ya estará pronto a venir, a hacer limpieza, a ordenar la silla, a poner el café, porque aquí en el grupo te reciben con un café siempre, en todos los grupos. Dicen que este café tiene algo que recupera y es muy probable porque el café que nosotros tomamos en este grupo, por ejemplo, eh, no es mejor en textura y en sabor que cualquier cafetería de las que existen, pero este es el único café que realmente es servido con amor. Y este es el único café que a pesar que puede ser el café más barato del mundo, pero es el que se siente más rico, pues porque te lo da alguien que vive una experiencia que vos estás viviendo. Entonces, ese servicio de venir a hacer eso, o las personas que van al súper a comprar las cosas para que hay insumos acá, las personas que sirven en la mesa para poder llevar a cabo la sesión de este día, por ejemplo, todo ese servicio, ya no se diga las personas que están en servicios organizados a nivel nacional, pues ir a ayudar a los demás, porque eso es otro servicio de ayudar a los demás, como lo que nosotros estamos haciendo, que a través de estas plataformas queremos llegar a más personas a ayudar, pues que la gente realmente entienda que si nosotros lo hemos logrado, ellos también lo pueden lograr. Entonces, el servicio como tal a mí me ayudó mucho porque también me enseñó que habían cosas que yo no hacía ni en mi casa, que aquí las venía a hacer y al final entendí que son cosas tan sencillas, pues, que las podés hacer. Como llegas a exigir a la casa que te sirvan un café y aquí pones café para 30 personas y te das cuenta que no cuesta nada. Entonces el servicio te ayuda, te motiva, te libera de un ego que vos traes también y te ayuda a darte cuenta que ayudando a los demás te ayuda a vos mismo. Porque al final el servicio es beneficio para uno, no es beneficio para nadie. Eh, te ayuda a que
tengas el grupo en condiciones adecuadas para que cuando venga alguien nuevo se sienta cómodo. En este grupo hay aire acondicionado, por ejemplo, hay 2 aires acondicionados, hay un ventilador, si acaso no da abasto los aires, que aquí siempre dan abasto, pero hay ese servicio que se da para que los grupos siempre estén abiertos, para que cuando venga alguien con necesidad de dejar de beber, como lo hice yo algún día, siempre esté abierto. El servicio a mí me ha funcionado de una forma espectacular y tampoco debe de preocuparse el que nos está viendo y decir, ya ves, y desde que llega lo ponen a cholerear a uno. No, o sea, esto es con el tiempo, porque esto es voluntario, o sea, no es que, Es si mira, vos querés. tenés, y si querés, pues si querés, conozco personas que tienen años de no hacer un servicio aquí y está bien. A mí me ha funcionado, ¿verdad? No a los demás, no sé, pero a mí sí me ha funcionado. No sé cómo viviste esa experiencia de servicio. Yo sé que yo vos has servido aquí en la mesa y ahora estamos haciendo este servicio, pero en el grupo como tal, ¿cómo te ha ayudado el servicio? O con las demás personas. A mí me ayudó mucho, me ayudó. De hecho, pues aquí me vine a dar cuenta que a este mundo no hemos venido a que nos sirvan, sino a servir y a servir a otros. Pues aquí me aprendí, ahí es cuando de verdad sabes que amas a tu prójimo, Así pues es. porque yo venía, o sea, yo como adicto, alcohólico, a mí me gustaba que me sirvieran. Claro. O sea, yo solo me lo hacía así. O la chola, una Y chola. yo una vez vi una película de El Lobo de Wall Street Así. que le dijo en una escena, le decía, quiero que con un amigo, lo voy a poner a escuchar esto. ¿Te acordás cuando decíamos, quiero que cada 3 minutos esta botella esté llena? Ya, pero o sea, es así, uno llegaba a mandar a los lugares. Ay, Y vengo Dios. acá y me dicen, porque como decía, no me obligaron. De hecho, yo no quería, yo decía, ¿cómo yo voy a ir a trapear si ni mi casa lo hago? ¿Cómo yo voy a ir a servirle café o sea, si ni yo me sirvo uno? O sea, prefiero yo no tomar un café para no hacérmelo. Pero ¿cómo logras? Así venía yo. Eh, y fui aprendiendo. Y fíjate que a mí me ayudó bastante. Primero a quedar. Según, porque le agarré responsabilidad. Y le agarras amor al Porque grupo, yo ¿no? era una persona totalmente irresponsable para todo. A mí me gustaba hacer actividades antes de que mi alcoholismo se creciera bastante. Yo hacía muchas actividades, jugaba fútbol, eh, entre otras. Y una vez me dijo mi papá, me acuerdo, mira, me dijo, ya no le digas a las personas cuando te llamen que vas a jugar, porque vos solo decís que sí, pero vos preferís ir a tomar, me decía, que ir a jugar. Me decía. Entonces son un gran irresponsable. A mí no me importa, ay, déjeme que va a haber un día que voy a querer ir a jugar. No me decía, no sé, así vine yo, en los trabajos yo era irresponsable. Y agarrar el servicio me ayudó a quedar, me ayudó a hacerme responsable. ¿Por qué? Porque yo decía, tengo que estar, la reunión empieza a las 7, tengo que hacer limpieza, tengo que poner café para 40, tengo que tener bien, y como me hizo bien ordenado, bien clean, entonces me gustaba tener bien oloroso, me gustaba limpiar todo, tener ya listo el café, o sea, y esa responsabilidad, andar las llaves de un lugar, cuando yo nunca anduve llaves, son la única que no perdí, porque de verdad fue la del carro. Pero yo nunca anduve llaves de la casa, yo llegaba a tocar a medianoche, a la 1, 2, 3 de la mañana que me abrieron, o sea, tener una llave de un local, tener o sea, una responsabilidad, cualquiera lo puede escuchar como simple, pero como adicto, para mí era algo grande, pues, Así es. era algo grande, o sea, tener listo todo eso para que la reunión empezara. Luego me fui metiendo en muchas cosas de mi grupo, también participé ya como secretario, ahí me han hecho unas propuestas de que agarre tesorería, que agarre coordinación, pero a mí siempre me ha gustado, a mí me enseñaron que yo tenía que servir, después le tomé amor. Ahora, pues que estamos en esto, yo lo hago o sea, imagínate que ahora yo trabajo a 2 horas y ahora me vine específicamente solo para venir a grabar. Y porque lo hago con amor, pues ahora me gusta ayudar. También cuando un compañero adentro del grupo me dice, me pide algún tipo de ayuda, o si se le han pedido a uno y uno se ofrece, porque es un servicio que uno da. El, como aquí es como dando, es como recibir. Sí, aunque no es beneficencia pública, pues, no que te piden un aventón ahí para la casa y vos tenés algún medio de transporte, pues lo haces. Por eso te digo, el servicio al final hay tantas formas de servir y no debería ser un obstáculo para venir.
Y luego, pues ya para ir terminando, pues la literatura, ¿verdad? La lectura de esto es lo que nos enriquece, nos llena, nos fortalece, nos da sabiduría, nos hace comparar versus lo que te dicen y lo que realmente lo que están hablando y lo que hay gente que ha venido a decir, la literatura dice y no lo dice, ¿verdad? Sino que es un invento. O es que van pasándose la literatura, dice la literatura y la literatura no dice eso. El programa de los AA es un programa de amor, es un programa que te da, te ayuda, es una guía para vivir una vida útil y feliz, una guía para regresar a los viejos patrones que dejaste allá aventados a consecuencias del alcohol. Es una guía práctica para nosotros los alcohólicos que pensamos diferente, para los que creemos este tipo de cosas, como vos decís, que cosas tan sencillas como una llave, la responsabilidad de estar acá. Siempre nos han dicho, todo lo que está aquí es tuyo, pero lo único que no puedes hacer es llevártelo. Porque solo Y ladrones ven. Yo soy ladrón, yo era ladrón antes. Entonces me dijeron, eso me dio risa que me dijeron, aquí te puedes llevar, o sea, todo lo que está aquí es tuyo, pero no te puedes llevar nada. Me así dijeron. es. Todo lo que está aquí es de nosotros, pero no lo podemos llevar. Y esas cosas te da sentido de pertenencia y aprender un poco sobre la literatura también te da sentido de pertenencia y te ayuda, te enriquece. Pues la gente no sabe la cantidad de literatura que existe en estos grupos. Y cuando vienen y si dicen, bueno, ¿y por qué tienen librera? Y no, pues si tenemos librera, porque hay libros, De hecho, pues. acá tenemos unos ejemplares. Aquí hay aquí unos libros y eso te ayuda definitivamente. Así que, para ir resumiendo, pues tenemos estos 5 puntos. La asistencia a las reuniones es un punto bien importante, o sea, tienen que venir aquí para conocer el apadrinamiento. Con el tiempo lo van a ir entendiendo, van a saber que hay alguien, una persona que lo acompaña a uno. El punto número 3 era el tema el apadrinamiento, la Entonces, asistencia a las sesiones. eh, apadrinamiento, el el pro- otro era los trabajos con los pasos también, que también los los van a ir pasos. conociendo, el servicio y pues la literatura que existe en los grupos. Entonces, con esos puntos que ustedes han escuchado este día, pues se pueden dar cuenta de que sí hay una salida, sí existe una salida para este problema. Cualquiera puede decir, ¿y con eso me van a ayudar? Sí, con eso te van a ayudar. Estoy seguro porque ya lo vivimos. Y eso era todo, sí, eso es todo, porque claro, dentro de acá van a aprender más cosas. Pues el siguiente tema que vamos a ver, tal vez hablemos de otro tipo de cuestiones, pero eso es una guía sencilla y práctica para que sepan que sí se puede dejar de beber, que sí hemos dejado de beber, que sí hemos cambiado nuestra vida, que sí vivimos diferente. Eh, no nos creen, está bien, no hay problema. Vengan y créanos. O si no, vengan y no nos crean, pero vívanlo, porque eso es lo más importante. No es si nos creen o no nos creen. Estos son dos mentiros, no importa. Está bien. Pero nosotros sí sabemos que lo que estamos hablando es nuestra vida, es nuestra vivencia, es lo que hemos vivido dentro de los grupos y creemos y estamos siempre. Si no nos estuviéramos aquí, pues bueno, estuviéramos tal vez esperando la hora de la sesión para venir o simplemente estuviéramos en nuestra casa. Así que para irnos despidiendo, Melvin. Eh, como aquí todo, todo es por experiencia. Se les dice, si no nos creen, porque cuando yo vine yo no le creía a nadie. Mm, Y ahora pues lo viví, lo tuve que vivir y gracias a Dios y a Alcohólicos Anónimos, a mi grupo, que estoy viviendo esa experiencia, esa oportunidad de tener esta vida que tengo ahora. Eh, si usted quiere solo dejar de beber, si usted solo quiere dejar de consumir, el primer punto le va a ayudar. Solo venga a las reuniones. Si su deseo es solo dejar, parar ese consumo, solo venga a las reuniones. Eso le va a ayudar. Pero Alcohólicos Anónimos, el programa no solo se trata de eso. Para eso está todo lo demás. Para eso está el padrino, para eso está los 12 pasos, el programa, para eso está el servicio, también la literatura. Eso es para una recuperación completa, que no tiene un fin. Completa es porque hasta que nos nuestro poder muramos. superior decida llevarnos con Así él. es. Fernando, te quisiera despedir un poquito de lo que hemos hablado. Sí, fíjate que muy interesante los puntos, lo que dice Melvin, muy cierto. Eh, si nosotros pudimos, también puede usted. Y dése un chance. Lo principal es creer. Si usted quiere dejar esa vida y dejar de estar tomando los bebidos,
y de repente levantarse una mañana y no saber qué pasó el día anterior y querer saber, tiene todos esos problemas, pues aquí se pueden solucionar. Eso sí que hay que ser honestos, hay que ser sincero con uno mismo principalmente. Y los puntos que he dicho, todos son muy importantes, tienen mucho que ver con el orgullo, ya que es parte por lo que somos alcohólicos. Y aquí nosotros aprendemos no solo venirnos a sentar, poco a poco, cómo es ese camino. Alcohólicos Anónimos, ya lo dijo Melvin, no solamente dejar de beber, mucho más. Y invitarlos a todos, ¿verdad? También darles un saludo ahí a Xavi, que no nos acompañó, y también a Josué. Ojalá que puedan venir en la próxima. Bueno, gracias a todos y síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, síganos en YouTube, síganos en Instagram, en Facebook, en Apple Podcast, en Spotify, como Alcoholismo y Esperanza, y puedes inscribirnos a nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com, y estamos listos y dispuestos para poder compartir nuestra experiencia con ustedes, y nos vemos en el próximo episodio de Alcoholismo y Esperanza. Así que hasta luego y nos vemos pronto. Hasta la próxima.